3, 2, 1. ¿Estás lista? Sí. ¿Lista? Ya. Mírame. ¿Ya te acomodaste los aretes? Vamos a organizar acá. ¿Sabías que existen platiceros o helechos sacados como de un bosque encantado? Este helecho tan hermoso. Aquí hay uno, y acá también hay otro, y acá también hay otro. Hoy te presentamos al Platycerium bifurcatum, o mejor conocido como cuerno de alce. Una planta exótica fácil de cuidar y perfecta para transformar o adornar tu jardín. Quédate y descubre todo sobre esta fascinante especie. Yo soy una mascota de platiceros. Yo me llamo Pelusa con Z. Mucho gusto. El Platycerium bifurcatum es originario de los bosques tropicales de Australia y Papúa Nueva Guinea, donde crecen como una planta epífita. ¿Qué significa eso? Que no necesita tierra para sobrevivir. Es por eso que nosotros aquí en Platiceros las tenemos sobre árboles, como esta especie, como la otra que tenemos acá. En la naturaleza vive sobre los troncos de los árboles, alimentándose de la humedad del aire y los nutrientes de hojas en descomposición. Pero tranquilo, no dañan los árboles. Ellos solamente buscan un hospedero amigable donde vivir muy bien. Es una de las especies que por su resistencia al cambio climático es de las más fáciles de cultivar. Todo amante de platiceros puede iniciar con esta especie, ya que con ella puede aprender los cuidados básicos para poder cultivar estas lindas especies. Hemos tenido la oportunidad de ver estas plantas adaptarse desde climas muy bajos hasta temperaturas muy altas. No se le haga extraño que si la morfología de su planta cambia es por o el exceso del sol, por su adaptación a las bajas temperaturas. Las puedes encontrar las frondas o un poco más cortas o le pueden cambiar su color. Esta planta tiene dos tipos de hojas, o mejor dicho, frondas. Es importante que sepas que las frondas estériles o basales, su función principal es aferrarse a los árboles y lo otro es proteger la raíz que se encuentra detrás de ella. Otra función importante de la fronda estéril es la recolección del material vegetal y el agua que cae de la lluvia de la parte superior. La otra parte principal de esta especie son las frondas fértiles. Estas se caracterizan por la bifurcación que presentan y además la producción de esporas. Por eso se llaman frondas fértiles, porque de ahí es donde se van a reproducir en un futuro. En esta especie es importante saber la ubicación de las esporas. En este caso las esporas se ubican en el envés, o sea en la parte de atrás de la fronda y en las puntas, o sea en el ápice. Es de anotar que cuando las esporas están maduras son de color marrón. Cuando inician su proceso, las esporas tienen un color un poco verde, como en este caso. ¿Quieres tener uno en casa? Aquí te dejamos algunos consejos con Javier para que tu Platycerium luzca sano y feliz. Ubícalo en una zona donde le llegue la luz indirectamente del sol. Si lo colocamos donde le llegue luz directa, se le pueden quemar sus frondas. Estas plantas les encanta la humedad relativa. Tengamos en cuenta que la humedad relativa es la evaporación del agua, lo que significa que necesita unas temperaturas altas. Aproximadamente las temperaturas en su hábitat natural son de 18 grados hacia arriba. En cuanto al riego, estas plantas necesitan mantener la humedad controlada, es decir, lo puedes humedecer muy bien, dejar secar y luego regar nuevamente. Entonces la periodicidad, dependiendo del sustrato donde se ubica, puede ser 2 o 3 veces por semana. Si su sustrato almacena mucha agua, lo puedes hacer una vez por semana. Javier, explícanos cómo así sustratos. Recordemos que estas plantas son plantas epífitas. Las plantas epífitas son las que necesitan un hospedero. En este caso viven sobre los árboles en su hábitat natural. Entonces, en el caso de los sustratos, lo ideal es no utilizar tierra porque estas plantas no tienen raíces largas. Deben ser sustratos de fácil drenaje, como por ejemplo corteza de pino, carbón vegetal, o colocarlos sobre un tronco de madera. Hablando de sustratos, hemos hecho este diseño con estos cuadros vivos y aquí tenemos una planta donde podemos observar que se encuentra en sustratos muy ligeros. Esto es fibra de coco, la cual le permite que la planta no almacene mucha agua. En este caso, el sustrato no almacena mucha agua. Lo segundo, hemos diseñado una especie de hospedero para que la planta se aloje sobre él. Este hospedero lo tenemos aferrado al cuadro. El cuadro nos brinda
una mayor estética para poder adornar nuestra casa o el sitio donde lo vayamos a colocar. Estamos utilizando madera plástica y estamos utilizando materiales duraderos, pero hemos tenido en cuenta que sean livianos para poderlos ubicar más fácilmente. Puntualmente utilizamos bordes, soporte y la parte que tenemos atrás de base en madera plástica. Es más duradero que la madera natural. La madera natural se nos puede descomponer a los 2 años o 3 años por el uso del agua y por el exceso de sol. En el caso de la madera plástica va a perdurar mucho y teniendo en cuenta que estas plantas pueden durar muchos años con nosotros. Un tip extra: rocía sus frondas regularmente para mantener hidratada. Si ya tienes uno y quieres más, muy buenas noticias. Puedes dividir los hijuelos que crecen alrededor de la planta madre. Es el método más rápido para tener una nueva planta. Si aún no sabes cómo hacerlo, aquí te dejamos un video donde enseñamos todo el proceso. Un dato curioso, las frondas estériles de esta planta cuando cogen este color marrón, no se alarme, es su proceso normal de envejecimiento y ayudan a proteger la planta. Puedes dejarlas ahí, no es necesario cortarlas. Como cualquier planta, el Platycerium puede enfrentarse a algunos problemas. Si las frondas amarillean, revise el riego o la exposición a la luz. Si es plagas como cochinillas o piojo blanco, usa un poco de aceite de neem o un jabón insecticida suave para eliminarlas. Te recomendamos algunos de estos productos orgánicos que empleamos en nuestro cultivo. El Platycerium bifurcatum no solo es una joya para los amantes de las plantas, también es una pieza decorativa que puede transformar cualquier rincón. ¿Qué esperas para tener uno en casa? Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo video. Somos Platiceros. Platiceros. Yo quedé así. Muy zancudo. Faltaba.